Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. De seguro, muchos de ustedes me oyeron decir en los últimos programas de la necesidad que he creído tener de darle más frecuencia al programa. Es decir, no quedarme con una sola presentación a la semana. Estoy haciendo los arreglos en esta cuarentena para ver si por lo menos al miércoles, a mediados de semana, sacamos otro programa. Porque evidentemente los días son muy fluidos, muy enigmáticos, capaces de traernos sorpresas, y están apareciendo signos que deben de ser sometidos al análisis en forma permanente. Pero hoy, antes de entrar en materia en el programa, quiero expresar en nombre de mi familia y en el mío propio, el programa La Respuesta, al buen amigo Luis Abinader y a su esposa Raquel, que hemos estado muy conmovidos con la noticia que ellos revelaran anoche, de que por desgracia resultaron positivos en una prueba de coronavirus. Nosotros los hemos puesto en oración como familia, porque entendemos que Dios va a proveer la salud, la recuperación de la salud de Luis como de doña Raquel. Desde luego, la noticia ha sido impactante, porque Luis ha alcanzado una posición muy sostenida, que solo algunas inseriedades de falsas encuestas han tenido el atrevimiento de bajarle a una segunda posición. Luis ha sido el candidato mejor situado, y para la República este tipo de sorpresa, de este quebranto, resulta muy perjudicial. Para la República, dije, porque estamos en un tiempo muy peligroso. Sabemos todos, no hay que repetirlo tanto, la pandemia por un lado, las privaciones económicas que el toque de queda y la cuarentena imponen, y la certeza de que una vez se ahuyente o desaparezca la pandemia, la economía está muy herida, muy maltrecha, y recuperarla será una tarea difícil, aunque contará, pienso, con posibilidades de engarzarse en la recuperación que a escala mundial habrá que hacer, porque no es un fenómeno propio, es algo que ha afectado gravemente a las naciones más poderosas y más ricas, más avanzadas del mundo, comenzando por Estados Unidos y las naciones de Europa. Tengo entendido que ya la señora Angela Merkel de Alemania hizo un anuncio importante
de que Francia y Alemania ya van a proveer cerca de 600.000 millones de euros al banco, un banco importante de Europa, al Banco Central de Europa, para comenzar a ayudar a trabajar, a recuperarse las economías de los pueblos dañados por esta catástrofe. Naturalmente, el quebranto de Luis, que esperamos que sea dominado, él tiene la edad, tiene la salud previa, como su esposa, será dominado y que no llegará a términos como sabe llegar, sobre todo en la gente de edad o que tengan precondiciones de trastornos cardiovasculares, problemas de algún tipo de quebranto básico, la obesidad. Él no está incluido en esto. Y suponemos que en un plazo corto ya él estará en condiciones de poder reincorporarse. No puede ser muy corto, y esa es la parte del razonamiento que duele, porque es una enfermedad que tiene el espanto del contagio. Entonces, el que la supera entra en una especie de fase de restricciones, de aislamiento, para evitar la situación de terceros. Estamos a 26 días de unas elecciones y ese joven tiene una posición señera, encabezando las encuestas reales. Es decir, que para la República evidentemente es un golpe, es un trastorno más que se agrega. Por eso digo a veces que estos días son tan peligrosos que cuando no es una nueva petición de poderes especiales para prolongar tanto la cuarentena como el toque de queda, no son noticias desagradables. Esta ha sido en el ámbito político y en la dinámica institucional nacional. Esta es una desgraciada ocurrencia. Y nosotros rogamos a Dios que el Señor mantenga a Luis y que por los medios que pueda, su presencia no se evapore y él pueda mantener el contacto a distancia con su militancia que tan fielmente le ha seguido. Señores, en estos días que son como describo, fluidos y peligrosos y llenos de incertidumbre y de incógnitas, a raíz del quinto pedido de estado de emergencia que hiciera el presidente Medina, yo escribí en la pregunta el miércoles pasado, la pregunta de este miércoles, sobre esa posibilidad que se agencia el gobierno, y consideré que era una iniciativa contradictoria y un tanto ilógica, porque el presidente había dicho ya en un discurso expreso que ellos habían superado considerablemente el ataque y que en definitiva se podía ir abriendo la desescalada para que la economía comenzara por sectores a recuperarse. Vimos ya el sector hotelero del este, hemos visto algunos preparativos un tanto distantes que podrían movilizar. Uno no sabe a quién va a movilizar, porque el turismo es extranjero y los países que están bajo el ataque están incluso recomendando a sus ciudadanos no viajar.
a países que tengan ahora el nuestro con esta petición de emergencia torpe, imprudente. Lo que va a hacer es deprimir la desescalada en el área turística, que es muy importante. Pero el hecho es que yo me puse a razonar, porque la gran ventaja que le veo, la única ventaja que le veo a la cuarentena, es que le deja a uno el silencio y la soledad, y le permite pensar, y le permite internarse en los recuerdos, y eso me ha favorecido para que las preguntas que he estado preparando vayan siguiendo, tratando el conflicto terrible, sanitario y económico de la pandemia, pero además traer antecedentes. Y yo me puse a examinar en la computadora, en mi tableta, yo me puse a examinar las últimas entregas que yo he hecho de la pregunta. Oigan los títulos. La última: el pueblo bajo arresto domiciliario debe votar. Es fuerte, es una contribución al ánimo público, donde declaraba que el momento mundial resulta indeleble y que será recordado en la historia como una enorme tragedia equivalente a sus peores guerras. Sus daños han sido inmensos y la vulnerabilidad de la humanidad como tal se ha puesto de manifiesto en términos inimaginables. Entonces, esa entrega de este miércoles, naturalmente, casi todas las últimas, desde marzo, 25 de marzo acá, tratan precedentes, situaciones, recuerdos, reminiscencias, experiencias pasadas, cosas vividas, pero al final, en los últimos párrafos siempre, se trata, no se le quita importancia a la atención, a la cuestión del ataque. La idea es que me puse a leerla y me sentí no complacido, conmovido, porque viéndolas así de conjunto y viendo las cosas que dije desde el 25 de marzo sobre lo que habría que enfrentar como una dimensión perniciosa y dura de esta desgracia de la pandemia, sostuve posiciones muy serias respecto a la imprevisión del medio nuestro y al hecho de que la dirección superior de máximo nivel nuestra no ha comprendido ni comprendió en ningún momento la naturaleza del fenómeno que se nos venía encima. Y no fue algo exclusivo nuestro. Hay una queja en países como España, la propia Italia. Hubo un descuido primario. No se entendió de qué se trataba. Incluso se usó en marzo y un día antes, horas antes de las elecciones municipales, en una forma civilina, detestable, se le daban unas indicaciones a la población para medidas de seguridad, de distancia, que era una manera de desalentar la votación. Pero me encontré con cosas increíbles para mí, porque yo las pude recoger en el silencio de la cuarentena. Y la verdad que estoy conmovido, como dije. Fui advirtiendo los problemas de geopolítica,
los trastornos de Estados Unidos gravísimos, el descenso evidente que ha tenido la administración Trump por la caída del empleo catastrófica y la posibilidad de que su reelección sea menos concebible, como se daba por descontado. Y además conectaba eso con la cuestión nuestra y decía que aquí el poder estaba muy pendiente del desarrollo y el desenvolvimiento de los sucesos de Estados Unidos. En la medida en que Trump pueda desaparecer en noviembre por elecciones, aquí hay suficiente capacidad instalada en las ambiciones para aspirar a aguardar ese tiempo y que eso iba a poner en grave peligro el proceso de julio, que podía ser arruinado de muchas maneras. En esa primera del miércoles de ahora, yo digo, ahora bien, sigue siendo válida la sugerencia de trabajar hipótesis de distintos escenarios. Lo voy a intentar citando posibilidades. A, que en el norte, entre pandemia, desempleo y protestas raciales, lograran los verdaderos poderes invisibles de la tierra impedir la permanencia del fenómeno Trump y sus elecciones sirvan para expulsarle del escenario, cosa esta que generaría en el poder de aquí un júbilo infinito, íntimo pero infinito. B, si la trama nuestra para que el 5 de julio sea un día de infamia es desafiada por el coraje ciudadano y los temores se despejan y el poder cae en cuenta de que no le será posible alcanzar sus propósitos, entonces se tornarían más sombríos los sucesos a provocar en procura de hacer colapsar el intento de imponerse y se aplazarían las pruebas electorales pendientes. C. Entonces, trabajar con la hipótesis de siempre, trabajar con la hipocresía de siempre, el poder, para ganar tiempo, a fin de saber si para noviembre muere el rey y no hay que preocuparse por hacer hablar al caballo, según la graciosa fábula popular que relata el dilema de un condenado que para salvarse de su ejecución prometió hacer hablar a un caballo si le concedían un año para hacerlo y no tuvo ni siquiera que intentarlo porque antes murió el rey. Entonces hablaba del crecimiento de la fuerza del pueblo. Se está produciendo asimismo un espectacular fenómeno de crecimiento político y un partido de apenas 8 meses de nacido que podría ser un competidor inaudito y alcanzar un segundo lugar en la primera vuelta del 5 de julio, lo que lo pondría a pocos pasos de la vuelta al poder de su excepcional líder. Y agregaba, entonces, podría el rencor convocar su manada depredatoria de principios y con la compañía de sus congéneres, la envidia, el odio, el miedo y la cuadrilla de bajas pasiones, determinar el caos mezclado con el contagio, recrecido adrede como aliado para hacer caer de bruces el infortunado 5 de julio. Yo pienso, ahí planteaba mi criterio de que en el fondo el presidente de la República no tiene interés en las elecciones de julio. Él sabe, porque él tiene los números reales, no lo que se fabrican, esas centinas que hay de encuesta, de ese fenómeno
de la fuerza del pueblo. Él sabe que el hombre que convocó en el Olímpico para presentar 2 millones de firmas, solamente unos locos malvados pueden ponerle un 5% en unas elecciones. Y sabe que lo de su candidato es poco menos que imposible hacerlo progresar, a menos que no se hicieran fraudes colosales, dislocamiento de votantes y de esas diabluras que ellos son capaces, ya probaron en octubre del año pasado de cuáles cosas son capaces de hacer. Entonces, digo, en realidad lo que hay es un temor frenético a bajar del poder. Y la aventura de aguardar la salida de la administración Trump en Norteamérica estaría pensada y concebida para el mes de noviembre de este año. He puesto pues aquí, etcétera, etcétera. La pregunta que habría que hacer son sencillas. ¿Están ustedes conscientes, amables lectores, de que esas duras pero leales y serias verdades constituyen una advertencia crucial acerca de los peligros de esta suma de tormentas que han convocado estos demonios? ¿No les parece a ustedes que el momento es apropiado para asombrar al mundo con una nueva muestra del coraje dominicano, inobservando la consigna aquella de quédese en casa y salir el 5 de julio a hacer una aplastante demostración de la soberanía popular que figura como única fuente de poder en nuestra Constitución? Entonces hice esto, una postdata muy original y quizás alguna gente no la entienda. Esto se lo dedico, la postdata, a los compatriotas de nuestra valiosa diáspora. Y no dejo de recordárselo a los que permanecemos en esta tierra y a los extranjeros que aún no nos conocen. De las estrofas gloriosas del himno nacional voy a transcribir estas, tan solo estas. Salve al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Punto. El mundo debe tener presente que para que esas letras fueran parte del himno nacional, hubo de producirse grandes luchas, sangre y lágrimas derramadas por nuestros héroes y mártires, dueños de nuestra historia. Comencé para atrás a leer hasta el 25 de marzo. Voy a necesitar varias respuestas porque yo quiero hacer una interconexión entre, lo dije desde el principio, la respuesta y la pregunta. La pregunta es lo escrito, la respuesta es lo hablado. Mayo y sus presagios. Comencé a hablar del mes de mayo, de la sequía alarmante, que es una especie de ataque de la naturaleza muy doloroso para la producción agrícola nuestra, porque junio sigue por igual, negado a brindarnos la lluvia y parece que vamos por el camino de una sequía similar o parecida a la del año pasado, que fue desastrosa. Entonces, después que termino y hago mención del Día de las Madres, mi madre, digo que entre nosotros está de por medio el fantasma de otros graves daños colaterales. Por eso vimos pasar un mayo sin elecciones, un mayo con todas las renuencias ya mentadas que sirvió de estribo a maquinaciones tenebrosas del poder político.
otra vez a celebrar elecciones. Es la tercera dimensión de la tragedia burdamente utilizada para engañar y atemorizar a una población bajo el duro asedio de la pandemia y su virus invicto. Los días 5 y 27 de julio parecen ser fechas funerarias y entre las centenas de falsas encuestas se busca celebrar elecciones suicidas de muchos modos, donde se libra un duelo entre el dolo y la mala fe, retosando con el miedo público a través de una propaganda y las inverosímiles estadísticas del gran éxito en la resistencia, al tiempo que no se deja de pedir poder de excepción y la desescalación luce inarticulada y caótica como parte del proyecto del asombroso temor que requiere sembrarse para lograr ventajas electorales. El panorama es sombrío. Las excepciones se repiten como si la idea fuera ser de los centros de votación estaciones de Cruz Roja en tiempos de guerra, con sus votantes parecidos a los héroes sanitarios que desafían la pandemia. Ciertamente lo hemos visto, pero en otros lares. Repito, resulta capciosa esa solicitud permanente del estado de excepción luego de autodeclararse modelo del mundo en la lucha contra el espanto. Mayo y sus presagios es el título de esta modesta entrega y quiero preguntarles, ¿creen ustedes que exagero? ¿Piensan que son divagaciones incomprensibles? ¿No sienten ustedes las pisadas del animal grande que es el engaño? Dios ha de querer que sean indulgentes ante mis premoniciones, que Él nos ampare en todo caso. Tercera, voy a 3 semanas para atrás. Lecciones de vida de la adolescencia. Oigan, me fui a Émile Zola, al famoso, aquel relato dolorosísimo del río Garón y una familia francesa que se llevó el río en la creciente, desobedeciendo los consejos del abuelo que le decía a sus hijos que llegaban de París triunfantes. Ellos querían dormir en la casa, en la vieja casona. No, pero sí, si tú sabes hasta dónde llega el río, y él no ha llegado nunca aquí. O desobedecieron al abuelo y se llevó el río la familia. Hablé del San Zenón, es lo que contaba mi hermano Américo, del paso del ojo de San Zenón por la calle del Conde y cómo la población se tiró a la muerte por ignorancia. 3.000 muertos, más que en la Torre Gemela. Y después la incineración de esos muertos, ahí donde está el parque Eugenio María de Hostos. Es decir, he estado haciendo un trabajo, me refiero a que solo quiero retener esas 3 lecciones de vida por la edad y los ámbitos en que se produjeran. La adolescencia es una. La lectura precoz de autores, Émile Zola, que han sobresalido y perdurado todos los tiempos, verdaderos inmortales de la literatura. La otra, la escuela primaria y el sublime papel del buen maestro en la formación del estudiante adolescente. Me refería a la lectura obligada de la tragedia del Titanic en la escuela primaria mía y un maestro inolvidable, José Dolores Jiménez. Pero de mis abuelos, lo que recibí, hay una parte, la abogacía, cuando entré en la política y terminaba, la economía se hunde. Me toca resumir y lo hago de este modo. La salud del pueblo nuestro está expuesta a daños mayores que los ya recibidos. Si el demonio, como lo llaman los chinos, rebrota en una segunda ola de contagio y desborda nuestra capacidad instalada del hospitalario.
en los hospitalarios. La economía se hunde y derrumba en una parálisis aterradora y parece cesar todas las actividades productivas. El trabajo informal se suprime por obra de las restricciones combinadas de la cuarentena y el toque de queda. La familia se debate en los planos mayoritarios de un modo que ya se ha oído decir sus voces: si no nos mata el virus, lo hará el hambre. Esto en términos muchas veces mayores que el hambre padecida por siglos. Las instituciones se tambalean, pues aunque tienen la protección frondosa de la Constitución y es legítimo el estado de excepción, esto solo sirve a la legalidad de las prohibiciones, pero se hacen insoportables las exigencias de la supervivencia, al grado de que si se agudiza aún más el apremio colectivo, puede que aparezca la desesperación que hace famélico al robo, al cual lo ampara la inmemorial compasión de los fallos judiciales históricos que han hecho uso de esa causa de justificación que es el estado de necesidad. Como es obvio, se hace muy temible el saqueo caótico cuando lo impulsan esas causas tremendas. A todo ello se viene a agregar la máxima prueba electoral para sustituir a los titulares actuales, cuyo mandato expiran inexorablemente el 16 de agosto. ¿Qué hacer? Es la pregunta cumbre. Breguemos un tanto con las hipótesis. Si el demonio de los chinos de repente se torna benigno y se apiada del mundo y se alega haciéndolo con tacto y con tanto esmero y tan a tiempo que se disipasen los miedos sociales como para animarse a la población a ir a votar, entonces tendríamos oportunidad los creyentes en animar a los no creyentes para que acepten la mano milagrosa de Dios detrás de una salida tan normal y virtuosa. Siguiendo por el sendero de las hipótesis, podríamos encontrarnos con la hostilidad de otra, como sería que el invisible demonio chino no se sienta saciado y prosiga con la demolición del mundo, al menos en su forma conocida hasta hoy. Entonces la experiencia política electoral no podría seguir adelante apoyándose en la prepotencia arrogante de los que mandan, y estos empeñados en hacer un uso tortuoso de la coyuntura de los trastornos para quedarse y permanecer en el espejismo de su falso paraíso de mando y dominio. Las lecciones de la vida de mi adolescencia me llevan a recordarle a los poderosos que esos 40 días que tienen para salir y los 40 días más para entregar pueden ser muy obnubilantes, que sus cálculos resultarían trágicos si se apartan de la sensatez, de la humildad y de la compasión por su pueblo, que no puede ser expuesto ni a la creciente violencia de su propia ira hecha insurrección, ni como sucediera con el río Garonne de Émile Zola, por la confianza excesiva en su mansedumbre, ni que ocurra nada como el témpano que emboscara al Titanic, ni nada parecido tampoco a los vientos terribles de un ciclón como San Zenón, con su ojo apacible paseándose por la calle del Conde, solo para que su cola de viento dejara una montaña de muertos. Nuestro país merece, pues, hoy más que nunca del desprendimiento de todos sus hijos, muchos de los cuales se han extraviado en los humos del poder y todavía no han caído en cuenta lo quiero ver así, de nuestras otras grandes y muy graves fragilidades. Aquí dice, terminando, paso al otro. Otra semana, esta semana es
Mayo 27. La pandemia y las elecciones en una enigmática confrontación. Tiene un material tremendo, pero especialmente un artículo que apareció en el diario El País, muy conceptuoso, apoyándose en informes de IDEA de Suecia, sobre ese tema grave de celebrar elecciones en tiempo de pandemia. Es decir, aquí está transcrito esa parte del artículo. El aplazamiento de elecciones para combatir la pandemia genera incertidumbre y obliga a plantear mecanismos alternativos de sufragio. Entonces va describiendo. Es una cita formidable. La Organización Intergubernamental IDEA Internacional con sede en Estocolmo y que tiene como misión promover la democracia y la asistencia de los procesos electorales, cuenta ya más de 50 países, entre los cuales ha decidido aplazar comicios nacionales, regionales o locales, y una veintena que siguen adelante. Es un problema muy complejo porque hay riesgo en ambas direcciones, tanto si el proceso electoral se celebra en condiciones de emergencia como si no. En el primer caso están los riesgos de salud de un acto que requiere la presencia de la gente, además de consecuencias políticas que ya se han visto si no se toman nuevas medidas. Por ejemplo, en el caso de la primera vuelta de las municipales de Francia, donde la asistencia a las urnas sufrió dramáticamente, bajó casi 20 puntos respecto a las anteriores. Se puede hablar de dos grupos: los países que ya son autoritarios o caminan por esa vía y aprovechan para profundizar esas tendencias autoritarias, y países democráticos que por razones justificadas aplazan elecciones, pero supuestamente con garantía de que los gobiernos no podrán manipular la situación. Aún así despierta cierta preocupación en la sociedad civil y la oposición de los aplazamientos se convierte en una herramienta que se pueda convertir en una herramienta de los gobiernos a su favor. Sin embargo, en medio de la pandemia, los gobiernos no se han detenido en demasiadas reflexiones sobre los aplazamientos. Se han centrado en la emergencia, pero cuando vayan presentando programas de salida, deberán dar señales de cómo recuperar las libertades para tratar de minimizar la preocupación de que sufra la democracia. Óigame, son trabajos admirables los que han ido. Dice, yo cierro siempre con mis preguntas. Y entonces decía, ahí al final formulaba 4 o 5 preguntas importantes. Todo este infierno sin definición total de la siniestra misión del coronavirus. Y sin saber cuál de los demonios lo arrojó sobre las espaldas de una humanidad hundida en la desigualdad, el egoísmo y el lucro y las guerras, haciendo cementerio de sus mares en las propias orillas de la más alta civilización. Otro, mi reminiscencia de 2 amigos fundamentales ya idos. Este se refería a un abogado, el más brillante abogado de toda la historia nacional, Héctor Emilio Sánchez Morcelo, mi maestro, que yo lo describo, las relaciones, los consejos que me daba, que no quería que yo fuera política y me explicaba, bueno, pero también mencionó Balaguer y toda la relación con Balaguer, pero especialmente atribuyéndole los méritos a la formación del Consejo de Estado en aquella transición del régimen de Trujillo hacia la libertad. Es decir, aquí hay mi reminiscencia y un mensaje concreto al jefe del Estado. Esto es mayo 13. Oiga, es un material que está en el blog. En Google, el blog Marino Vinicio Castillo, la pregunta. Los que lo puedan procurar, yo le agradecería que lo procuraran, porque van a encontrar mucho material ahí. Pero aquí
hablando de la transición del 61, como yo decía que dice, un personaje inglés que encarnara todo el valor de su pueblo y propiamente salvara al mundo del horror del nazismo, Winston Churchill, dijo en las oscuras horas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que aquel era un tiempo de grandes acontecimientos para hombres pequeños. Yo no dejo de creer que ahora nos está ocurriendo a nosotros algo parecido. Y desde luego, guardando la distancia, lo pienso y lo creo al ver confluir las tres dimensiones de la desgracia enorme de hoy. La pandemia planetaria, el derrumbe multiforme de nuestra economía, a imagen y semejanza del resto del mundo, y el barranco mortífero de un vacío de poder como consecuencia del inexorable vencimiento de los pedidos pautados a nuestra brillante Constitución para los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Creen ustedes que estoy insinuando rebeldías? ¿Creen que estoy pronosticando otra etapa de revuelta contra violaciones constitucionales? ¿Creen ustedes que estoy insinuando rebeldías inevitables contra la eventual ilegitimidad de un poder amañado, fruto de combinaciones y artilugios, no hijo de un pacto político trascendental? Si esas son sus preguntas mentales, yo les voy a responder. Eso es cuanto creo. Ahora no vayan a suponer que conspiro, Dios me libre. Si perdemos la paz nos hundiríamos para siempre y tengo fe en Dios de que no lo va a permitir porque como siempre estará de nuestro lado. Lo que trato es de gerenciar además los días que me puedan quedar de vida. Pero el mensaje al presidente estaba en la otra, un mensaje concreto al presidente, en la que yo cité antes de esta, que ustedes me excusen que lo haya volado, pero la verdad es que el material que hay es muy valioso, perdonen la inmodestia, muy valioso porque amarra muchas cosas del presente con lo que con lo que ha sucedido. Déjenme ver si aparece el mensaje concreto. Yo le hacía aquí la comparación con Balaguer. Aquí tanto dar muestras de cosas, lo expulsaron y execraron para que no pudiera volver jamás, y volvió y se hizo cargo de aquel desastre en medio de tornados de vituperios y deshonra. Luego se le vio terminar sin poder ver ni conocer obras importantes por él concebidas y construidas desde su no evidencia total. Eso refiriéndome a Balaguer. Después de yo haber enroquecido hablando de los peligros que corría la unidad nacional, de los descalabros de la cohesión social, de la necesidad de fortalecernos internamente para poder debatir en los ataques a escala mundial que hemos recibido. ¿No les parece a ustedes ahora que tengo autoridad moral para advertir cosas tan delicadas como las que están en curso, que pueden terminar en lo que llamo un bronco barranco de vacío de poder? ¿Creen ustedes que me excedo cuando me sumo al temor mundial de que la pandemia es sumamente peligrosa y devastadora y que sus rebrotes previsibles podrían producir más daño de lo que se produjeran en el inicio? ¿Acaso piensan ustedes que cuando en el mundo se están suspendiendo eventos y espectáculos importantísimos de todo género, yo puedo estar incurriendo en una alarma injustificable cuando hablo de que el proceso electoral de nuestro podría quedar a merced de los coletazos genocidas de ese demonio? Me he querido detener, no por diversión, ni por vanagloria. Otra, mayo 6, no son vacuas ni nostálgicas mis reminiscencias de cuarentena. Son parte sensible de mis presentimientos. Ahí, déjeme ver las preguntas finales que hago. La verdad es que para mí fue, dije conmovedor, para mí fue un hallazgo
encontrarme a mí mismo en lo que la cuarentena me ha favorecido para ver de qué modo puedo contribuir a que se hagan las cosas como Dios manda. Abril como umbral y presagio del 29 de abril. Uy, increíble. El poder clarividente explicando todo esto que está ocurriendo. Déjenme ver. No crean ustedes. Déjenme ver. Pero bien, continúo con mis vivencias. Déjenme ver el final. Se cayeron. Hablo del 65, hablo del golpe de Estado del 63, planteo las posiciones de Don Juan, que es un elemento fundamental y la historia nuestra no se podría jamás imaginarse sin su presencia y su mención. ¿No creen ustedes que la sensatez recomienda que en estos momentos ya se esté trabajando formalmente en el diseño de la solución posible del tranque institucional? ¿No piensan ustedes que es peligroso que se comiencen a ambientar posibilidades estrafalarias, obscenas de prórrogas y permanencia en el poder de los que mandan hasta tanto se ausente la pandemia? ¿No les parece que un nuevo pacto político de un vasto consenso multisectorial sería más aconsejable para establecer un organismo encargado de la abrupta e inesperada transición? Finalmente, les pregunto, ¿no piensan ustedes que un consenso de tal tipo, si tiene el esmero de no seleccionar a ninguno de los miembros del organismo transicional del litoral de la política, podría propiciar con mayor neutralidad y limpieza una salida civilizada de esta amarga y trastornadora contingencia? ¿No creen ustedes que un fallo del Tribunal Constitucional que pasara a refrendar esa experiencia blindaría aún más a nuestra Constitución, la cual saldría ilesa como útero de la legitimidad del poder? Son todas esas preguntas las que están circulando en estos silencios de la cuarentena por mi mente, y espero en Dios que así se esté produciendo en muchos otros dominicanos de buena voluntad, capaces de poner por encima de todas las consideraciones o intereses el de la paz nacional y la conservación de nuestra independencia. Dios mío, abril 22, el oasis silente de la cuarentena y las vivencias. Es un trabajo denso, es un trabajo justo, es un trabajo serio. Déjenme ver esta pregunta sublime. ¿No creen ustedes que estas son disquisiciones vanas y expresiones nostálgicas de cosas que no guardan interés para las vicisitudes de nuestro presente? No, estoy muy preocupado con lo que estamos confrontando en la actualidad y espero comenzar a explicar en la próxima entrega no solo el interregno entre el 63 y el 65, sino que también iré evocando otras vivencias, todo con el propósito de hacer la prueba de que el odio, el desencuentro y las pasiones se saben combinar para malograr las cuestiones fundamentales y esenciales de la República. ¿No creen ustedes que entre la pandemia como desgracia mundial y las fechas fatales de los vencimientos de los periodos constitucionales se están abriendo caminos peligrosísimos de gran desgracia? Veremos y aguardemos, desde luego, nunca espalda de Dios. Otra, abril 15, el encierro social y su último reposo. Óigame, me he cogido la respuesta para eso. Estoy fascinado con mi tableta porque estoy acumulando esos trabajos y ahora estoy pensando en editarlos, porque realmente son pensamientos muy sanos, son posiciones muy serias y no hay ningún cálculo malvado, ninguna perversidad en los planteamientos. Hablo del derrocamiento de Don Juan, del levantamiento del 65, para siempre terminar amarrándolo con la situación de esto.
El otro, de la pandemia, los límites constitucionales y los estallidos previsibles. Este sabe de cuándo, abril 8. Ustedes están oyendo, de la pandemia, los límites constitucionales y los estallidos previsibles. Es una verdadera fatalidad la imprevisión entre nosotros. Vivimos sobre la marcha y son tantos los azares que nos abrojan que no hemos aprendido a salirnos del tumulto, sentarnos a la orilla del camino y pensar. El pueblo ciertamente tiene buen instinto y le sobra inteligencia, pero es muy ingenuo, como si fuera su forma de resultar bondadoso. Sus rumbos han dependido de la calidad de sus líderes, que los ha tenido buenos y malos, quienes los inducen a confiar, y esto lo ha llevado con frecuencia a penosas encrucijadas y desgracias, pocas veces a la felicidad de un progreso sano, seguro, estable y sostenible. Así voy a pasar al final a ver las preguntas, limitarme ya nada más a las preguntas. Leonel Fernández utilizó una expresión muy certera para describir la derrota del 2000. Perdimos porque olvidamos por qué ganamos. Se refería a la quiebra de la unidad del Frente Patriótico, que Danilo Medina no cuidó por un exceso de confianza en que aquel anciano, con un pie en la tumba, no representaba políticamente nada significativo. Un penoso error de apreciación, pues luego se vio como con un discurso de pocas palabras, casi inaudibles, logró una votación pareja a la suya, siendo él el otro legatario potencial. Fue así como todo esto se percibió. Fui un testigo cercano de cómo fue desarrollándose esa relación del año 4 y sentí que realmente seguía siendo posible mantener una unidad de acero entre esos dos hombres, Leonel y Danilo, jóvenes, y que el legado del 96 seguiría siendo una columna de hierro para el porvenir nacional. Se vio funcionar a un gobierno plausible, entre otras ventajas, contaba no solo con un presidente exitoso en su primera prueba, sino que además estaba acoplado con un diestro primer ministro, Danilo Medina. Pero en ese vals aparente de poder político estaban presentes para bailar repugnantes e indeseables invitados, siempre ocultos y bien disimulados: la intriga, las ambiciones, la impaciencia, la envidia intolerante y, desde luego, los dos peores especímenes del daño: el odio y el rencor. La tétrica anfitriona, por supuesto, era la reelección. Ahí voy. Ha sido un proceso tortuoso, amargo, es decirlo, al grado de que ya podríamos ir a las fechas de los últimos desastres. Me refería a febrero y octubre. Esto es un ejercicio que ustedes deben de estar medio sorprendidos. Pero la naturaleza de los sucesos actuales y de los peligros que están ahí a la vista, que pueden irse produciendo, desarrollando para el 5 de julio, por las maquinaciones y la falta de grandeza y de nobleza de los que mandan, que no obraron con una visión de Estado. Ahora dije al principio, hablando sobre la desgraciada noticia del quebranto del coronavirus, del candidato fundamental de la oposición, porque es el que ha mantenido una primera posición desde siempre. Estas cosas tienen un sentido enorme, porque nadie podía suponer. Aquí hay otra, atiendan, abril 1, mi cuerpo está en cuarentena, mi mente no. Déjenme ver las últimas preguntas. Dios mío. A ver, ¿creen ustedes que si la pandemia no cesa y se mantiene el estado de excepción, no deben cesar las alucinaciones del poder? ¿No creen ustedes que en todo caso es bueno tener pensado y convenido que habría que hacer si la pandemia se empecina en no ceder?
¿No deben ya los líderes y representativos de todos los sectores estar en comunicación y contactos abiertos, al menos a fin de evadir las mordidas de las urgencias sorprendentes? Yo lo creo. Y faltándome 11 años para el siglo, puedo hablarle a mi pueblo desde el desinterés terminal en que estoy, despojado de pasiones, rencores y provechos egoístas. Y finalmente la última que vi, las cosas que se ven y las que no se ven en política, que es del 25 de marzo. Les decía, fíjense cómo la imprevisión, la falta de la visión y clarividencia del estadista. Danilo Medina es un dirigente político excepcional. Fue un as en la formación del PLD, pero no es un líder. No. Líder era Bosch. Líder fue Balaguer. Líder es Lionel. Esa es la diferencia. Ven más allá de los intereses grupales o personales. ¿Quién le iba a decir a este país? Miren, el candidato que está puntero está ahora afectado al coronavirus y las elecciones son en 23 días. ¿Qué hacemos? Eso debió de haberse comenzado a pensar, que en medio de la peste y el ataque había que apretar la cohesión social, llamar al liderato de todos los sectores, sentarse juntos todos a pensar qué vamos a hacer. Bueno, esto hay que verlo como una gran desgracia que no tiene fecha de terminación fija. Hay que ir pensando en una transición, porque si viene el vacío de poder en agosto, bueno, formemos un Consejo de Estado con personalidades, 3 mujeres de primera fila que las tenemos, 4 profesionales de primera fila que los tenemos, y aplacemos ese proceso electoral para darlo en diciembre o febrero, según se comporte el demonio del ataque. Eso es pensar. No, vamos, y el penco, y qué sé yo cuándo, toda esa extravagancia, todas esas obscenidades, ese gasto, esa inversión que se está haciendo, esa locura. No hay artículos en un código penal del mundo que no se lleve eso de encuentro hacia el desastre. Pero quise aprovechar. Es una especie de desahogo de cuarentena. Leer de mi tableta lo que he estado escribiendo sobre el problema. Les agradezco su atención y con la gracia de Dios espero estar el próximo miércoles, si es que consigo hora en el canal 22, o el fin de semana, para una respuesta de cuarentena. Ya contando con los sucesos, con lo que ocurre en estos días, porque estamos expuestos a sorpresas, visitas sorpresas de hora a hora, que es una de las prácticas del gobierno. ¡Qué sorpresa! Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.